la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Solo quiero quedarme con la segunda parte de este versículo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y les voy a pedir que lo dirijamos en un momentito en oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que nos diriges en este tipo de reunión, Señor, a distancia para meditar en tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo a nuestras hermanas presentes y también a mí, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este pasaje que acabamos de leer está en el libro de Proverbios, es parte del libro de Proverbios, de los 31 capítulos de esta recopilación de frases cortas o medianamente cortas, en que era la forma de enseñar y de formar a los jóvenes desde pequeño, desde el ambiente familiar. La idea era de dar instrucción a los jovencitos hebreos de una forma tal que fueran frases fácilmente recordables, memorizables, y que pudieran ser contadas y repetidas una y otra vez con el fin de formar con el conocimiento de Dios a estos jóvenes, y que a medida que van desarrollándose pudieran ellos actuar sabiamente en su vida cotidiana, en todos los aspectos de su vida. La sabiduría en realidad es aplicar las herramientas que una persona tiene para su vida práctica, y eso es lo que querían los padres hebreos, los que eran fieles al Señor y confiaban en la formación cristiana de sus hijos, en exponer este tipo de frases y proverbios que tenían un significado para la vida espiritual de sus hijos. Así que ustedes conocen este libro y seguramente el contexto del capítulo 31 no lo vamos a leer ahora, pero siendo la instrucción una responsabilidad prioritaria del padre y de la madre en la familia hebrea, desde los inicios del libro de Proverbios se hace hincapié precisamente en la obediencia, en el conocimiento primero de Dios y en la obediencia a su dirección, a sus mandamientos. Ya les decía, estos mandamientos en el libro de Proverbios estaban resumidos en pequeñas frases que podían ser aplicados en la vida cotidiana, tanto del varón como de la dama. Y la responsabilidad primaria de esto era de los padres, tanto del padre como la madre. Ahora, esto le iba a dar herramientas a los jóvenes de que son eficaces para ser usadas en la vida que les iba a tocar vivir y en las decisiones que deberían tomar en todos los aspectos de su vida. Ahora, lo que tenía que ver con el matrimonio, en su relación con los otros pueblos que no creían en el Dios de los hebreos, en la vida laboral que ellas tenían, tanto las mujeres como las damas, en el cuidado del hogar, tanto del varón y asumir la responsabilidad también de la dama, en la crianza de los hijos y también en la preservación de la fe del pueblo hebreo, del pueblo elegido de Dios. Y esto iba a resultar beneficioso para la vida del joven o de la joven, en una vida que honraba a Dios, al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos, que así era reconocido como Jehová, ¿no es cierto?, Yahvé, dentro de los otros pueblos que no eran idólatras. Iba a ser un resultado en su vida espiritual de satisfacción plena y una vida también que iba a ser beneficiosa para su familia, la que tenía ya, la que iba a formar al futuro y la sociedad en que ellos estaban. No iba el consejo que se daba a través de estos proverbios, no iba a dejar de tener resultados positivos en la vida del joven que los seguía, porque eran prácticos en su enseñanza. Y eso es lo que caracterizaba al libro y caracteriza al libro de Proverbios. Ahora, yo no quiero continuar sin contarles una situación que se dio cuando nuestros niños tenían, no sé si 12, la Valeria, y 8, más o menos el Pablo. Cuando llegamos, un poquito de tiempo después que llegamos, ya ni me acuerdo, que regresamos a Vallenar o estábamos en Ovalle, pero fuimos al mall como en algunos momentos se tenía que ir por diferentes situaciones, y al pasar por el patio de comida, no precisamente íbamos a comer, teníamos que pasar por ahí, se estaba celebrando algo no sé si era el Día del Niño o algo así,
pero no eran precisamente melodías del Día del Niño que nosotros escuchábamos, que yo recuerdo muy bien haber escuchado, sino que era, si ustedes recuerdan, los que pudieron o se recuerdan escuchar en algún momento esta canción de la mayonesa. ¿Ya? No se las voy a repetir, bueno, me acuerdo mucho, pero la particularidad era que no era precisamente una dama la que estaba bailando, sino que eran los niños. Y en especial me llamó la atención una niña que no debe haber alcanzado más allá de los 8 años, que bailaba la mayonesa precisamente con una vestimenta y movimientos que en realidad era o significaba hasta ese momento cómo era incipiente o ya bueno, en estos tiempos ya no es incipiente, es algo que ya se está manifestando, la sexualización temprana de los niños, especialmente de las niñitas. Quizás no tanto de los niños como de las niñitas, ¿ya? Aquí hay dos ejemplos. Por un lado, en Brasil, una niña que fue, cuando apareció dentro del carnaval como directora de los, digamos, de las marchas que ellos tienen, hubo mucho revuelo porque esta niña era considerada muy sexy para su edad. Tiene 8 años, esta chiquilla, tenía en ese tiempo. Y por otro lado, Desmond, marchando, este niñito de 8 años también, en Estados Unidos, en la marcha por el orgullo gay. Ambos causaron revuelos, pero sus padres lo defendieron a brazo partido a sus hijos en la decisión que habían tomado cada una de ellas. Así que lo que nosotros podemos ver que a medida que el tiempo ha pasado, el inicio, por un lado, de la vida sexual de los niños o de los adolescentes se ha ido adelantando. A tal punto que el servicio de salud o los servicios de salud han creado actividades muy específicas precisamente para prevenir el embarazo, entre otras cosas, en adolescentes. Y sumado también a actividades que son o van enfocadas a la atención, ¿no es cierto?, de los padres solteros, adolescentes, ¿ya? O madres o padres adolescentes. Si a esto le agregamos, ¿no es cierto?, la facilidad del acceso a Internet, y a las nuevas generaciones y los modelos femeninos que se muestran en ellos, hace que la mujer desde niña vaya adquiriendo formas de comportamiento que la sociedad le va imponiendo paulatinamente, casi sin darse cuenta, con, por ejemplo, nuevos ideales de belleza, una visión de confrontación de los sexos, y tenemos lo que era digamos, lo más grueso, ¿no es cierto? Un feminismo radicalizado en que, por un lado, se muestra, ¿no es cierto?, tanto al varón y la mujer como confrontándose por abusos históricos reales de parte del hombre a través del machismo, ¿no es cierto? Y también, por otro lado, un feminismo radical en que simplemente es atacar al hombre por ser hombre, simplemente, y a todo lo que signifique o que tenga un significado de origen patriarcal, entre comillas. Entonces, tanto al hombre como a la mujer, el mundo, no todo el mundo, ni en todas las áreas, pero sí es fuerte esta radicalización de esta confrontación, ¿no es cierto?, real o aparente entre los dos sexos. Nuevas ideas también aparecen acerca del matrimonio, que la sociedad actual lo ve como necesario y por las cuales se dictan diferentes leyes, como por ejemplo la relación homoparental, digamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. La conveniencia de la permanencia en el tiempo de una unión antes que se llamaba matrimonio, pero que ahora es pareja solamente, en donde por lo que uno escucha y conversa con sus colegas o con padres de esta generación, no hay una seguridad en cuanto a la permanencia, como se le llama ahora, de mi pareja o con mi pareja, en el tiempo, perdurable. Nuevas ideas acerca de las expectativas que pueda tener la mujer, en especial acerca de la maternidad o acerca del aborto. La postergación y el menosprecio de las tareas del hogar o de la labor de hogar de una dueña de casa. Por ejemplo, cómo se crean expectativas mayores y se van
va creándose la idea de que una mujer no es plenamente desarrollada si no tiene una profesión, si sale de su casa y por lo tanto deja de administrar, digamos así, su hogar. No estoy diciendo que sea malo que la mujer trabaje, no, sino que es el menosprecio precisamente a las tareas del hogar, cuando tiene el mismo valor o mayor valor, ¿no es cierto?, que otra actividad fuera de la casa. Vemos entonces cómo la sociedad está reflejando la consecuencia simplemente de menospreciar el consejo de la palabra de Dios en todas sus áreas. El pasaje que hemos leído nos muestra ahora en forma de poema. El pasaje de Proverbios 31, del versículo 10 hasta el 31, es un poema. Es un poema de un estilo de acróstico, o sea, el primer pasaje, el primer versículo inicia con la letra alfa del alfabeto hebreo y así sucesivamente. Cada pasaje se continúa con las siguientes letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, es un poema, ¿ya? Es un poema. Y es un poema en donde, como toda la técnica de poesía, se idealiza, por así decirlo, la poesía, ciertos aspectos de la vida y en este caso de la mujer. Así que en ese sentido debemos nosotros ir interpretando este pasaje. Y las características que el joven hebreo debía considerar, desarrolla este poema para formar una familia. Y aquí quien dice este poema precisamente es la madre de Lemuel, del rey Lemuel, que le aconseja a su hijo por medio de un poema, qué es lo que debiera o qué características debiera él ver para formar su futuro hogar. Ahora, era un poema que las mamás conocían muy bien y que habían aprendido a recitarlo en sus enseñanzas a los varones y a las niñas, ¿ya? A las mujeres jóvenes en especial, y que ensalza este poema la dignidad de la mujer y en especial de la esposa hebrea. Así que en el contexto es un poema que fue aprendido en especial por las madres, y los varones las niñitas se lo sabían, porque era un poema que tiene una métrica, un estilo que se puede memorizar. Y ellos estaban acostumbrados a memorizar las cosas para enseñar a sus niños en el cotidiano vivir, cuando caminaban, recuerden, en la casa, fuera de la casa, cuando los padres andaban, por medio de proverbios les enseñaban estas cosas. El libro de Proverbios es una compilación precisamente de estas enseñanzas. Ahora, este poema, ¿qué es lo que describe? ¿Qué es lo que pinta? Un cuadro extraordinario de la mujer judaica, de la sociedad judaica, o sea, de la mujer en la sociedad judaica, que tiene, por ejemplo, la completa confianza de su esposo, que es libre de escoger entre muchas actividades, procurando el bien de su casa y de su familia, que no solo tiene mucho trabajo, porque eran tareas, estamos hablando de cientos de años atrás, ya quizás algo de eso ya casi desaparece a lo mejor en la vida rural nuestra, muy al extremo, donde la jefe de hogar, la mujer, que se queda en casa, tiene que desarrollar un montón de tareas. Nosotros hoy día, ¿no es cierto?, hay muchos adelantos acá que facilitan muchas las cosas a la dama o a la familia. Pero ella tenía mucho trabajo, sino que además, aparte de su trabajo, se daba tiempo para ser generosa y amable. Enseña además de manera sabia a sus hijos y fiel a la palabra del Señor. Y además es reconocida públicamente no solo por su esposo y por sus hijos, sino también por las demás mujeres. Ahora, hay algunos aspectos del carácter de esta mujer que describe aquí este poema. Es cierto, esta mujer, para las que conocen este pasaje, tiene ciertas condiciones que van más allá del común de ustedes, ¿ya? Pero es un poema, ¿ya? Entonces, como es poema, está escrito como poema. Por lo tanto, refleja ciertas condiciones de esta mujer que no es común a todas ustedes, ¿ya? Tiene ciertos privilegios que no tiene el común de las mujeres, pero tenía también responsabilidades que ella tenía. Primero, tenía criadas para supervisar, gente a su cargo para supervisar. Tenía dinero que invertir, no solo los bienes que como consecuencia y resultado del trabajo de su esposo ella tenía, sino los bienes que ella misma creaba. Él tenía y podía tener incluso hasta una mini empresa, llamémosle nosotros hoy. Era además
fiable en el aspecto económico por parte de su esposo. Delegaba en ella muchas cosas, no solo su administración del dinero, a lo mejor que traía el hombre, llamémoslo así, sino la que producía ella misma. Y era fiable en ese sentido. Tenía la responsabilidad de sus tierras e incluso tenía transacciones en el mercado. Entonces aquí vemos una cosa y un detalle que solamente quiero darles el alcance. Este poema refleja la dignidad de la mujer que tenía dentro de los planes de Dios. No era una mujer sometida, sino que tenía un espacio en el cual podía ella desarrollarse y producir, aparte de la enseñanza y el cuidado de su familia, bienes materiales y responsabilidades que podía llegar a tener y que cualquier mujer cristiana puede llegar a tener. Es responsable también, antes de caer en el egoísmo y los excesos, de su posición, ¿ya? Procura que sus privilegios no sean generadores precisamente de actitudes egoístas. Y ya vimos cómo era una mujer bondadosa. Y que esta actitud egoísta la pudieran llevar por sus talentos que ella tenía, o los talentos que toda mujer puede tener, a precisamente menospreciar los valores bíblicos, o menospreciar las funciones de su hogar, o menospreciar las responsabilidades que tenía como pareja o esposa, de su gestión como madre, o de su consideración de la comunión que tenía que tener diaria con su Dios. Era cuidadosa en esos aspectos. Aparte de la responsabilidad en su hogar, ella era capaz incluso de administrar y de gestionar a lo que llamaríamos hoy día incluso capacidades individuales en gestión de negocios, de empresas. Entonces, esto llama la atención porque no era absolutamente sometida a su esposo, sino que en su dignidad como mujer, la palabra del Señor incluía el hecho de tener su espacio y su independencia, incluso en muchas cosas, ¿ya? Y esto, por supuesto, tenía el cuidado de que no la fuera a apartar de la comunión con el Señor y de la gestión de sus deberes como madre, como esposa, y también de su administración en el hogar. Y al contrario, entonces se muestra una mujer piadosa, como primero priorizando el bienestar en su hogar y de su familia, el versículo 27, considerando la necesidad de otras personas y le ofrece su ayuda, se adelanta a las necesidades futuras de su familia, es una mujer previsora, es activa, habíamos dicho, trabajadora, y a pesar de su trabajo y sus responsabilidades, aún así se muestra amable, no procurando ser dura o severa, vistiéndose además en su atavío, dice, de una manera muy femenina, propia de la mujer hebrea, de lo que se consideraba femenina, ¿no es cierto?, y prudente en su vestimenta, hasta lo que el sentido común dice, y además era, por así decirlo, el encanto de su esposo y de sus hijos. Como les decía, lo que pretende el libro de Proverbios es enseñar una enseñanza espiritual a través de pequeñas frases o historias ilustrativas de una verdad espiritual. Y en Proverbios 31, del 10 hasta el final, que es un poema, se lleva a la labor de una mujer o al rol de una mujer por medio de un poema, una exaltación, procurando precisamente exaltar la dignidad de la mujer como tal como Dios la creó. No es que todas van a tener esa característica, pero muchas de esas cualidades el Señor por medio de su Espíritu Santo las formaba en la mujer hebrea e indudablemente en este periodo de la Iglesia, de la gracia, por medio de su poder, la puede formar también en las mujeres cristianas hoy, en ustedes. ¿Cuál es la causa? Ya terminando, que puede originar en una mujer. ¿Cuál es la causa que puede originar en una mujer las características que desarrolla este poema? El encanto o el atractivo y la conducta de esta mujer no es el resultado de su belleza, no es el resultado de su crianza, no es el resultado de la cantidad de sus talentos o capacidades intelectuales que pueda tener, menos el resultado de la casualidad.
no son las capacidades innatas que pueda tener una mujer como parte de su crianza o su personalidad la que precisamente genera las características que resalta este poema de ustedes, sino de su temor a Jehová. El principio de la sabiduría comienza Proverbios capítulo 1, versículo 7, es el temor de Jehová, tal como lo inicia en Proverbios. Termina aquí con el último versículo, o el penúltimo versículo, reforzando la misma idea. Comienza Proverbios en los primeros versículos con de que el principio de la sabiduría, del actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, es precisamente el temor reverente a Jehová, que me hace someter mi voluntad a lo que Él me dice. Eso es el temor a Dios. Y termina Proverbios con el mismo pasaje, ahora enfocándose específicamente a la mujer. El origen de decisiones adecuadas, hermanas, produce un beneficio personal y un beneficio familiar en ustedes, si se encuentran sometidas a la voluntad del Señor por medio de la guía de la palabra del Señor. No siempre coincide quizás con lo que ustedes sienten, creen o desean hacer. No siempre. No siempre nuestro corazón está dispuesto a sentir o a obedecer. El temor de Dios se refiere a la actitud de nuestra voluntad, a la actitud de nuestra voluntad de someternos a la guía de aquel que le conoce profundamente, que conoce sus necesidades espirituales y las correcciones que debemos, todos los hijos de Dios, varones y damas, hacer en nuestra vida espiritual. A aquel que desea lo mejor para sus hijas, a fin de que experimentemos o experimenten la mujer cristiana el resultado de la obediencia al Señor, para que así puedan dirigir también en forma sabia a las futuras mujeres fieles que, a pesar del medio donde se encuentren, puedan testificar de la vida de la mujer cristiana ante un mundo que menosprecia la guía de la palabra de Dios. ¿Quién más en este mundo puede testificar del rol de la mujer si no es la mujer cristiana que conoce y puede conocer todo, de la cual una mujer que no es creyente es ignorante con respecto a eso? Como conclusión, hermanas, es claro que en nuestro día es la familia, como está descrita en la Biblia, en la palabra del Señor, el matrimonio bíblico y la relación de los padres con los hijos ha sido minada por la obra de Satanás. Es evidente que el rol de la mujer y el rol del hombre se ha ido difuminando como tales roles. Hoy día el hombre se feminiza y la mujer también se inclina para el otro lado. No en cuanto a inclinación sexual, sino en varios otros aspectos que no tienen que ver precisamente con eso. Por eso, el mundo, Satanás, ha ido difuminando el rol de cada uno. Se ha presentado paulatinamente en la sociedad moderna una confrontación entre el hombre y la mujer en vez de una complementación mutua. Alguien decía diversos, pero complementarios, formando una unidad. Bueno, se forma una unidad, porque el hombre y la mujer son dos complementos que Dios pensó y que se cumplen como señal y figura en la unión matrimonial. Hoy día, en vez de una complementación mutua, el matrimonio o la llamada relación de pareja se fundamenta en las emociones y en los sentimientos, pero ellos no son constantes y perdurables. Y con ello, lo perdurable del matrimonio se cambia ahora con un letrero, con tiempo o plazo indefinido. No se sabe. La descripción de la mujer que nos presenta el libro de Proverbios, hermanas, en la forma en que la poesía hebrea lo hace, nos recuerda la obra que Dios puede desarrollar en aquella dama que se somete a la guía de nuestro Salvador. Nada es imposible para Dios. Este poema de Proverbios señala a la iglesia de Cristo, a usted, a mí, hacia dónde debemos dirigirnos. Hacia dónde, en especial ustedes, como madres, como abuelas, o futuras madres, ¿no es cierto?, deben dirigir la guía de aquellas que tienen más experiencia en la vida cristiana, como se refería Pablo en Tito 2. ¿Qué decía él a las
bueno, ancianas o viejas, aquí se refiere a las mujeres con mayor experiencia, ¿ya? Ella decía, las mujeres ancianas o con más experiencia, con más años, con más vida cristiana, asimismo se distingan en un porte o conducta santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Y esto es algo importante, que enseñen a las mujeres jóvenes precisamente a ser prudentes, que enseñen lo bueno, a que amen a sus esposos o sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, en otras palabras, hacendosas en el hogar, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada por la conducta, ¿no es cierto?, de estas mujeres llamadas cristianas. Creo, personalmente, y ahora hablo como hombre, yo creo que un día quizás sería bueno que una mujer viniera también a hablar a los varones. Quizás si nos reunimos vamos a decirle a alguna de ustedes que nos vengan. Pero si quizás, puede ser no, puede ser toda la experiencia de ustedes, de sociedades femeninas, etcétera. Pero una de las cosas, en vista de lo que hemos considerado hasta ahora, que a mi manera de ver falta quizás en las sociedades femeninas, es precisamente hacer hincapié en esto que Pablo le decía a Tito, que la mujer cristiana actual retome quizás con firmeza el rol de formación de las nuevas generaciones, de sus hijas, por parte de mujeres con experiencia, como lo son ustedes la mayoría. Un rol que inicialmente debe ser conocido por medio del estudio de la Biblia por cada uno de ustedes, y sin temor hablar del rol bíblico de la mujer a las futuras generaciones. Hay muchas cosas que solo la mujer puede acercarse a otra mujer desde niñita para conversar, y cómo Dios toma y cómo aconseja a las futuras mujeres cristianas que van a ser esposos de sus hijos o de sus nietos el día de mañana. Quizás reconsiderar los temas que ustedes tratan como mujeres. Somos una iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica, y quizás en algún momento, lo digo por experiencia, el tema de sociedades femeninas mayormente se enfocaba a defensa de la fe, que no es malo en absoluto, pero a veces habían temas tan sensibles, tanto en el matrimonio como específicamente en las niñitas o en las jovencitas que se iban formando, que, y con razón, porque a mí también me cuesta, y me costó como hombre, tratar algunos temas con mi hijo, puede también que a ustedes como mujeres les cueste tratar esos temas con sus hijas, a la luz de la palabra del Señor. Quizás se pudieran hacer temas de cómo tratar precisamente esos temas con las hijas. Ojalá, para terminar, que nuestras jóvenes, que sus jóvenes, consideren atentamente este retrato de Proverbios 31, comenzando también por ustedes, por supuesto, que puede enseñarle a qué clase de muchachos o de muchachas deben mirar para encontrar una mujer o un hombre piadoso y sabio. Cuán ciegos muchas veces son los varones y las damas que dejan pasar ante ti a hombres y sobre todo mujeres temerosas de Dios, no hermosas, lindas. Yo he escuchado a jóvenes que precisamente puede que hasta el día de hoy no tengan una esposa porque buscaron en ellas a una persona que no tuviera ciertas características. Pero sin embargo, el Señor, mediante este poema, nos resalta, ¿no es cierto?, lo que Dios quiso que quedara plasmado en el libro de Proverbios acerca de las características de la mujer y que pueden llegar a tener toda mujer cristiana. La mujer de Proverbios aparentemente es una perfección, pero sus características separadas no son imposibles de aprender para una mujer, ni dejarse formar con la asistencia del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos.